Ya estamos en vivo. Sean muy bienvenidos todas y todos quienes nos acompañan y se nos unen a este hilo de palabras. A nombre del Festival Internacional de Literatura Centroamérica Cuenta, le agradezco a la Filgua que transmite esta nueva sesión de la serie Escritores en Cuarentena. Hoy tenemos como invitada a una persona muy especial, a una de las novelistas más importantes y queridas de México y de Latinoamérica, Rosa Beltrán. Rosa, bienvenida. Te doy la bienvenida a la distancia y a la cercanía. Muchas gracias, Carlos. Es un enorme gusto verte, aunque sea a la manera en que lo alucinó Ray Bradbury a través de una pantalla, y saber que también del otro lado de esta alguien nos escucha. El contacto con los demás en este momento es imprescindible y me da muchísimo gusto que sea a través del Festival Centroamérica Cuenta y hablando de literatura. Rosa es narradora, ensayista, traductora, ha publicado numerosos volúmenes. Me permito mencionar sus libros más recientes, las novelas Efectos Secundarios y El Cuerpo Expuesto, y el libro de ensayos Verdades Virtuales, que salió el año pasado, justamente porque iluminan con agudeza el momento de confusión y también de esperanza, pienso yo, que estamos viviendo. Actualmente Rosa es directora de la Casa Universitaria del Libro de la Universidad Nacional Autónoma de México y de su paso por más de una década al frente de la Dirección de Literatura de la UNAM, quisiera recordar la creación de dos colecciones memorables que son Solo Cuento y Crónica. En esta conversación pretendemos hablar de navegaciones y regresos, de una nueva normalidad, como ya se está haciendo costumbre mencionarla, de la capacidad de adaptación que tienen los seres vivos justamente para seguir viviendo y de la necesidad del otro y de los otros. Para comenzar, Rosa, quisiera proponerte una especie de juego. En tu novela maravillosa, El Cuerpo Expuesto, sobre la evolución y la involución de la especie humana, eh, el relato se divide en tres partes: adaptación, conservación y sobrevivencia. Estas tres partes son una buena manera de entender este momento que está pasando la humanidad. Bueno, claro que se podrían utilizar como una metáfora y quizá la tentación más grande de las tres sea pensar en la adaptación. ¿A qué nos queremos adaptar con esa nueva normalidad? ¿Y por qué sentimos nostalgia de esa otra que perdimos? ¿A qué nos habíamos adaptado? Parece que en esta palabra se puede resumir la pesadilla también. Es decir, si por adaptación estamos pensando en aquellos procesos que ya no serán comunes y que nacieron con la globalización en los años 80, es decir, una maquinaria que tiene que ver con la producción y el consumo que nos llevó a vivir francamente una locura, horarios de trabajo de 60 horas por semana, esta sobreexplotación de la que habla el filósofo coreano que hemos hecho de nosotros mismos, en las grandes ciudades imposibilidad de transitarlas, una hora para ir al trabajo cuando bien nos va y otra para regresar, jornadas extenuantes y para las mujeres jornadas que tienen que ver con multitareas, llegadas a casa simplemente como si fuera una madriguera, ya tarde, cansados, exhaustos para dormir. Si a esto es a lo que nos habíamos adaptado, junto con las consecuencias ecológicas, biológicas, catastróficas, de las que nos damos más cuenta ahora, pues lo que tendríamos que replantearnos es esa adaptación. En El Cuerpo Expuesto, que es una novela que está escrita, claro, en una clave irónica, hay un cuestionamiento de esa adaptación desde las teorías de Darwin, desde que estas fueron escritas,
hasta el momento en que se publicó la novela. Es decir, ¿qué hicimos con nosotros durante 200 años? ¿A qué le llamamos ser normales y estar adaptados? ¿Qué hicimos incluso con nuestros cuerpos, que son cuerpos que simplemente no existían hace 200 años? Hoy están en riesgo particularmente las personas que padecen ciertas enfermedades, entre ellas la obesidad u otro tipo de enfermedades crónicas que en buena medida son provocadas por nosotros mismos. Son cosas que le hemos hecho a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, desde luego, sí, la sobrevivencia junto con las fantasías de extinción son un par de fantasmas que tenemos en este momento. Pero por otro lado, el replanteamiento de la adaptación cada vez que se habla de volver a una nueva normalidad, creo que es algo que está y tendría que estar en primer plano, que ayudarnos a replantearnos esa normalidad. Nos va a hacer falta esta, digamos, esta anormalidad que hemos vivido, por lo menos en Latinoamérica, mes y medio, 2 meses. ¿Cómo lo ves? Bueno, va a sonar a que lo estoy proponiendo como una utopía, cuando en realidad no estamos de vacaciones. Estamos viviendo una época de enorme ansiedad y de hipervigilancia, ¿no? Creo que pensar en aún los que tenemos el privilegio de poder recluirnos para no contagiar y no contagiarnos, ¿no? Que hemos hecho este ejercicio durante todo este tiempo, aún nosotros vivimos un insomnio colectivo. Parece que por primera vez en la historia todos estamos hablando de lo mismo y padeciendo lo mismo. Y tú decías de manera muy clara hace poco que es visible eh, analizar el proceso de estas 6, 7 semanas de confinamiento simplemente a través de las redes sociales y de los memes, por ejemplo, a través del humor. Cómo empezamos con cierta excitación de la novedad a enviarnos, a reenviarnos estos memes cómicos, porque sabemos que además ante una situación de riesgo y de miedo, el humor es lo que nos ayuda a sobrevivir. Totalmente. Absolutamente, ¿no? Ah, Es una de las mayores herramientas de sobrevivencia, pero como esto también se fue minando y al paso de las semanas, lo que ahora tenemos es una hiperinformación, ya sabemos todo lo que tendríamos que saber en apariencia, una obsesión por estar viendo cifras, cifras de contagios, cifras de la curvas de la pandemia, cifras de muertos en otros países, uh, casi a la manera en que la autora chino-norteamericano Jing Ma lo plantea en una de sus novelas, ¿no? Bueno, estamos viviendo todo esto, es un hecho que estamos viviendo todo esto y que, sin embargo, esta etapa nos ha servido también para hacer un alto y para reflexionar. ¿De qué nos hemos dado cuenta? Y por eso inicié diciendo que no lo estoy planteando como una utopía tampoco, pero es inevitable que en este meter el freno a la fuerza nos demos cuenta, uno, de la importancia del arte para sobrevivir, no solo como individuos, a nosotros que leemos y que no podríamos vivir sin el arte, que somos privilegiados en ese sentido, sino a todos como especie. No podríamos vivir sin música, sin literatura, sin narrarnos las historias, sin contarnos esta experiencia y leer la experiencia de otros a través de las crónicas, sin el cine, sin las series, sin todo esto que nos ha hecho posible transitar por estos días. Número dos, es como una suerte de vuelta a la infancia, este impas. ¿Por qué? Pues porque estamos recluidos en espacios más pequeños y esto nos obliga a convivir con nuestras familias, con quien quiera que viva cada quien, con todo lo de bueno y malo que tiene, pero un poco recordándonos como en la infancia, esos momentos donde no había privacidad, donde no había soledad, que es, claro, es un gran regalo, ¿no? Donde estamos obligados a tener lo que se llamaba en otras épocas presencia de ánimo y que a lo mejor se nos había olvidado también por el estrés, y que al estrechar estas relaciones y porque sabemos que el confinamiento debe ser un foco, por lo menos amarillo, si no rojo, para hacernos ver que no podemos
caer en excesos, no podemos pelear, no debemos pelear, no podemos sobrepasar ciertos límites que a lo mejor era más fácil sobrepasar antes cuando existía el mundo de allá afuera. Por todo esto, hay un recordatorio de infancia. También porque vemos las calles a través de la ventana, porque lo que queremos es salir de casa, huir como en la adolescencia. Por todo esto hay una vuelta atrás y probablemente también porque hay más tiempo de reflexionar en qué hemos hecho con nuestra vida. Es inevitable que lo pensemos. Yo creo que ese gran insomnio colectivo del que hablan todos en las redes sociales, habla también de esos momentos en los que pensamos qué hemos hecho y qué queremos hacer en el futuro. Si lográramos rescatar esto, esta parte, yo creo que esa nueva normalidad por lo menos tendría algunos tintes positivos. Eso y la solidaridad, ¿no? De pronto estar hablando con gente con la que no nos comunicábamos en mucho tiempo porque no teníamos esa disponibilidad, o eso decíamos, y no nos comunicábamos ya por teléfono, ¿no? Eso era como anacrónico. Nos mandábamos un pequeño WhatsApp, una info, todo bien. Ahora nos comunicamos nada más para saber cómo está la gente, para oír la voz, y nos damos cuenta de qué poder inmenso tiene la corporalidad, el cuerpo. Claro que es fantástico estar contigo a través de esta pantalla, pero estoy segura de que si estuviéramos en una mesa compartiendo la comida y bebiéndonos un rico ron, como hemos hecho en otra ocasión, sería todavía más fascinante porque el cuerpo sabe, porque tiene su propio lenguaje, su manera de saber que lo estamos engañando. Todos hemos dicho que a través de Zoom es más tenso, que dar cursos es más difícil, que acabamos exhaustos y sabemos que no es lo mismo que habernos reunido con los demás y tenemos un hambre y unas ganas de volver a reunirnos, que ojalá esa nueva normalidad nos enseñara cuán importantes son los otros y cuán poco importantes son aquellas cosas como por ejemplo los bienes materiales, la carrera sin detenernos hacia el beneficio económico que teníamos como una meta, sí, legítima, pero casi prioritaria, antes de que surgiera esta pandemia. Es extraordinario esto que decís del regreso a la infancia, porque me recuerda aquella escena de la cantante calva de Ionesco, en la cual unos a otros no se conocen. Y me imagino que más de unos niños habrán dicho, bueno, ¿quién es este señor que dice que es mi papá que ahora resulta que está en la casa? ¿O quién es esta señora que está llegando y que está siempre aquí, ¿verdad? Este tipo de cosas. Ahora, hablaste del arte, de la cultura. Pocas veces me he encontrado yo tal florecimiento o tal forma de mostrar y de hacer visible lo que está produciendo la humanidad en términos artísticos y culturales. Y yo creo que eso era muy claro en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hemos hablado también de la forma de desdeñar, digamos, que algunos países han tenido hacia la cultura, como si fuera una especie de suplemento de lujo de las sociedades y que pueden desfinanciarse y pueden ser prescindibles. ¿Qué opinas de eso? Siempre que el mercado está en primer lugar, y lo va a seguir estando, desde luego, aunque parte de lo que estamos viviendo sea el resultado de este capitalismo salvaje, es la cultura la que sale sacrificada, la cultura, la ciencia, la educación. Uno de los memes que nos llegaron, y quizá te llegó también a ti, Carlos, muy al principio, era de una científica española que decía, entre bromas y veras, con un tono amenazador, ajá, ahora pídanle a Messi y a Ronaldo que les inventen Sí, la vacuna contra el coronavirus. sí, sí, sí. ¿No? Y que simplemente habla de eso, de que hemos equivocado nuestras prioridades, de que desde luego tendría que ser obvio para los gobiernos ya cómo es importante la ciencia, apostar por la ciencia, y sin embargo le han quitado presupuesto. Y lo mismo a la cultura. Y además han aprovechado estos momentos de la pandemia para castigarla aún más, para hacer esos supuestos ajustes en favor de la economía y restárselos
a lo que nos une como seres humanos, a esta comunicación, a esta conversación colectiva que hemos tenido también durante la pandemia a través del arte, a través de los trabajos que nos han sorprendido. A mí me ha fascinado, me ha sorprendido que todos estemos comunicados de la misma manera. Es decir, que si tú lees en este momento prensa de otras partes del mundo, que si tú ves las redes sociales, que si tú enciendes la radio o acudes a los podcasts, esta conversación que estamos teniendo todos sobre el momento de zozobra y la pandemia, enriquecida por el arte, haga que estemos compartiendo este momento artístico colectivo. ¿Quién no ha recibido estos maravillosos podcasts o sitios o ligas de lo que son capaces de hacer los músicos, por ejemplo, al unir cada uno desde su casa de pronto las voces para interpretar una ópera o para el bolero de Ravel, que fue famosísimo, ese que hicieron en la Ópera de París, o los bailarines. Es decir, también se ha puesto en juego la creatividad. El ser humano, los seres humanos no van a dejar de hacer arte. Van a buscar la manera, esa fisura por donde se cuela el agua, que es el arte, es la que van a buscar o vamos a buscar o estamos buscando y que probablemente sume de nuestra parte, abone a este enorme tesoro, ¿no? Que es la cultura. A pesar, sí, de que los gobiernos, muchos gobiernos, bastantes gobiernos que ahora parecen ser, eh, haber perdido la brújula, estén empeñados en recortar los presupuestos o en considerar que no es necesaria. Yo sospecho, y no lo sospecho yo, lo han sospechado muchos pensadores, tú te referiste a la Segunda Guerra Mundial, a tantos de los filósofos, que los gobiernos saben en el fondo que el arte es contestatario, que el arte es peligroso, que ahí es donde se piensa, que ahí es donde se inventa, se decide. Lo que no han aprendido es que se puede decidir para bien de los países, que no son enemigos quienes están del otro lado pensando, elaborando, creando, y que esta división absurda entre alta cultura y cultura popular es simplemente un pretexto, ¿no? Para dividir lo que no tendría por qué estar dividido. El arte es uno solo, son formas de expresar lo que más nos importa a los seres humanos, el alma humana, lo que sentimos. Un consuelo para terminar con esta respuesta en la que ya me extendí, que me queda, mira, ante el panorama de la industria editorial tan negro ahora, y ciertos informes de la CANIEM en el sentido de que se está vendiendo poco y que se hará un esfuerzo muy grande para volver a abrir las librerías y hacer que la gente vaya. De otro lado, tienes la opinión de muchos editores que te dicen, no, momento, nosotros hemos tenido pedidos de parte de Amazon, por ejemplo, eh, masivos, muy grandes, que no habíamos tenido para libros en línea, para Kindle, para estos otros formatos de lectura. Y quienes leen van a seguir leyendo. Esto parece muy simple, pero esa frase a mí me dio un gran consuelo. Claro, quienes leemos vamos a seguir Sí, leyendo. Y seguramente eso es se muy- van a sumar después de esta experiencia muchos más lectores. Ojalá, ojalá así sea. Ojalá. Eh, Probablemente no ha habido una enfermedad en la historia más estudiada que el COVID-19, o una, como lo dijiste al principio, una pandemia más vista, más reproducida en tiempo real. A pesar de eso, seguimos buscando explicaciones mágicas, eh, irracionales, conspiraciones, que Mm. evidentemente nos den sentido a la vida, especialmente cuando estamos enfrentados a la muerte. Si no es un castigo divino, la ira divina es la maldición del murciélago viral o la manipulación genética. Vos hablas en tus libros también de eso, la guerra comercial global. Eh, Hay esta necesidad eh, de buscar algo más. Antes lo llamábamos trascendencia, evidentemente a lo largo de la historia ha pasado de la magia a la religión. ¿Qué has pensado de eso en estos días y en estas semanas?
Para mí ha sido muy sorprendente revisar algunos de los libros emblemáticos sobre pandemias, catástrofes, invasiones. Voy a mencionar por lo menos 5. Desde luego el de Cameron, que todo mundo Mm, ha releído y sí. ha vuelto a disfrutar con toda su dosis poderosísima de erotismo. La peste de Camus, que es una crónica, precisamente una crónica, por cierto, de una pandemia que no es la peste que ahí se narra, ¿no? A través del doctor Rieu y de Ujú. un roedor, de la rata, se hace la reconstrucción filosófica de lo que podemos pensar y sentir a lo largo de un proceso pandémico, pero lo que Camus estaba haciendo era hablar de la guerra, hablar Claro. de ese estrés postraumático y de cómo sacamos lo peor y lo mejor cuando estamos en estos momentos de crisis los humanos. El ensayo sobre la ceguera, que quizás es el más cruel, el más terrible de todos estos, porque no tiene una salida como tienen los demás, una salida de tipo, sí, epifánico o moralista, a la que tú te has referido. Y El último hombre de Mary Shelley, que me impresiona porque plantea como salida algo que en realidad sería el infierno. Imagínate que fueras el último sobreviviente. Qué espanto. Nadie querríamos ser el último sobreviviente, el último hombre sobre la tierra, ¿no? Se ha hecho mucho en cine, se ha reproducido esta fantasía en cine. Yo recuerdo un momento, una escena de la película El pianista de Roman Polanski, cuando después de haber devastado Polonia, el pianista que ha estado oculto ensayando en un piano imaginario con unas teclas que él ha pintado sobre la mesa de la cocina, sale y se encuentra nada, las ruinas, ¿no? El desastre, las piedras. Bueno, eh, incluso ese libro puede tener también una suerte de conclusión de tipo moral, porque Mary Shelley estaba hablando de la muerte del humanismo. ¿Qué nos pasaría si de veras tuviéramos que vivir esa terrible tragedia? En el caso de los otros libros y otros más que circulan, de Stephen King, Apocalipsis, libros de zombies, libros de etcétera, muchísimos que hoy están de moda, es cierto que es muy enigmático ver cómo hay este subtexto común a todos que habla de la suerte del castigo divino al que tú te refieres. Es como si estas tragedias fueran el momento idóneo para detenerse y pensar qué hemos hecho, lo cual no está mal, no está mal, porque más allá de las teorías conspiracionistas de las que tú hablas, algo tuvimos que haber hecho mal. Eso sin duda, para que, para que la naturaleza hubiera estado en el estado atroz en que la dejamos, tanto así que 6 o 7 semanas han bastado para ver cómo regresan las Sí. especies, cómo de pronto, esto es muy sorprendente, ¿no? Por mi colonia, en uno de los chats de vecinos, se habla de que han vuelto los tlacuaches, ¿no? Y otras especies que ya no existían, que no cruzaban la calle por aquí y hemos visto estos maravillosos videos de Italia y de cómo se han reconstituido los canales de Venecia, por ejemplo, ¿no? Y hemos sabido de cómo está la naturaleza feliz y fascinada de que los humanos depredadores estemos en encierro. Sí, de que estemos menos presentes, justamente. Tendríamos que hacer estas sesiones de encierro por otras razones. eh, sí, tendríamos que entender que no podemos volver a salir masivamente a contaminarlo todo y a devorarnos el mundo. Y de parte de ciertos gobiernos, ya sé que no lo van a hacer, pero no importa, lo voy a decir, a entender que de verdad el cambio climático y todo el desastre ecológico existe, es real y que lo podemos detener, que está en nosotros detenerlo. Ahora, vos has escrito mucho sobre la posmodernidad. De hecho, te preguntabas, bueno, ¿qué es la posmodernidad? ¿No te parece que también en este momento del capitalismo tardío, el mundo siente que ya sentía previamente que cualquier cosa podía pasar y que esa literatura, bueno, hiciste todo un recuento desde el Decamerón y podría llevarlo un poco antes, pero que de alguna manera esta literatura distópica, apocalíptica, nos decía eso, es decir, vivimos una sociedad del riesgo en que
algo iba a estallar, algo iba a explotar y efectivamente explotó. Releyendo historiadores lo decían hace un par de años, es que esto no aguanta, no aguanta la bomba ecológica, no aguanta la bomba, la presión económica tremenda, eh, el desempleo, mm, la migración, que es un tema que vos tocas mucho también, esto no iba a aguantar y estalló, si se quiere, rompiéndose el hilo más delgado. Claro, pero esta advertencia existía ya desde, digamos, ligada a la posmodernidad, desde los 80, junto con el supuesto paraíso tecnológico que hacía que entonces las fronteras se borraran. ¿Tú te acuerdas que en los años 80 la discusión tenía que ver con la liquidez y con la fusión de las fronteras y con el hecho de que los jóvenes, sobre todo los que nacieran después, los millennials, iban a ser ciudadanos del mundo, las naciones no tenían más sentido, ni los países, ni tener ningún tipo de apego regional. Eh, las empresas transnacionales comenzaron a vender lo mismo en todas partes y era aspiracional tener estos productos. Compañías, por ejemplo, como Starbucks, se situaron incluso en el Tíbet, ¿no? No había lugar de la tierra donde no estuvieran estos productos a los que todos queríamos acceder. El otro lado de la moneda, y lo sabíamos desde entonces también, por autoras, por ejemplo, como Naomi Klein, que fue muy clara en No Logo al advertirlo, que el costo de todo esto era que fueran ciertos gobiernos, los del primer mundo, y ciertas empresas y empresarios los que se beneficiaran con estas fusiones, porque a cambio de tener una clase media que tuviera acceso, que además se acabó con la clase media, pero en ese momento existía la utopía de la clase media con un acceso económico a estos productos de marca. Bueno, el costo era que en otros países, digamos, en la India, en Vietnam, en varios países de América Latina, en China misma, se maquilaba pagándole poquísimo a quienes hacían estos productos que después tenían una marca que otros podían lucir. También el sueño tecnológico, ese sueño que nos hizo pensar, y esto sí con justa razón, a partir del Internet que digamos se vuelve, estoy hablando del Internet, de la posibilidad de tener una computadora en tu casa, ¿no? Ah, a partir de 1987 más o menos, cuando Ujú. todo mundo de la clase media pudo adquirir la PC y comunicarse ya no por carta, ya no a través del correo, ya no a través del teléfono, con llamadas que te costaban carísimo, sino a través de mensajes inmediatos con otros. Bueno, el mundo se expandió, hubo una explosión y esta ilusión de pronto de poder estar conectados todos se multiplicó cuando nace Google, cuando nace eh, con Steve Jobs el iPod, el iPhone, todo esto, todos estos gadgets, ¿no? Que se vuelven una parte, un órgano nuestro, pero externo, un exocerebro, ¿no? Ujú. Una exocolumna vertebral. Y lo mismo sucede después con los accesos a sitios y las redes y, en fin, el mundo Google para usar, para enunciar en una sola palabra toda esta utopía, ¿no? Bueno, todo esto que también se vio como algo muy positivo, hoy está siendo muy criticado. Por ejemplo, eh, el filósofo que habla de la sociedad del cansancio y que recientemente ha escrito junto con Sloterdijk, que está anti-utopía, pues habla de la vigilancia, de la hipervigilancia, de que el acceso a todo esto termina con la individualidad y con el mundo de la vida privada. No nos damos cuenta de a qué grado, pero en las sociedades de mayor vigilancia no hay un solo paso que tú des sin que estas cámaras, tanto externas como las que están en tu teléfono celular, con el que, por cierto, ya pagas porque se ha acabado el dinero en estas sociedades, o esa es la tendencia, o a través de las redes sociales, o a través de tu computadora, ¿no? No hay un solo paso que des que no esté totalmente vigilado, eh,
Y en su momento, por supuesto, castigado. Volvemos a la sociedad de Foucault, pero ahora a través de las redes, ¿no? Sí, aquí la contradicción, y claro, eso es una experiencia que depende de cada país. En algunos países, pues sentirte hipervigilado te da una, en Sí. medio de la enorme incertidumbre, te da una cierta seguridad. Estás Eh, hablando de China, por ejemplo, es obvio. exacto. Es decir, los chinos les gusta estar Claro, hiper... Bueno, el filósofo coreano y alemán lo mencionaba, que esta cultura, somos muy diferentes culturalmente en ese aspecto. En Occidente, el debate en Europa ha sido ese, bueno, ¿cuánta hipervigilancia vamos a aguantar cuando volvamos a la normalidad, ¿verdad? Y como parte de ese retorno al país de la infancia que vos mencionaste al principio, pues bueno, yo me he sorprendido de ver policías, que en Costa Rica es sí, difícil verlo. claro. Pero claro, hay países en los cuales estás totalmente habituado a ver el ejército en la calle y más bien no te agrada. Es lo contrario, te produce lo contrario, exactamente. Entonces hay este tipo de contradicciones. Eh, Sin embargo, la gran pregunta aquí es si un poco el distanciamiento físico y cultural, ideológico que ya se había impuesto en nuestras sociedades, de alguna manera vamos a volver a eso o de alguna manera lo que hemos aprendido en estas semanas y meses, pues nos va a volver a hacer reconsiderar la relación que tenemos con los otros, que vos lo mencionaste. Están los dos lados de la moneda, ¿no? Por supuesto que hay quienes se inclinan, porque son optimistas, por pensar que ya no se va a olvidar nunca la vida de lo sencillo, volver otra vez a las cosas sencillas, el placer que hay en ello, la solidaridad, ser entusiastas, el agradecimiento, eh, en fin, todo esto. Que sí, que debería ser una lección y que a ratos es una tentación pensar que en verdad se pudiera vivir de esa manera. Pero por otro lado, sabemos que en el minuto en el que nos abran la escotilla, vamos a salir desesperados, iba a decir como ratas, no quiero decir eso. De la madriguera. Es que de la madriguera, exacto, es que me volví a imaginar las escenas de la peste, Sí, pero sé que de vamos la, a arrasar, porque también eso está en nuestra naturaleza y porque ya lo aprendimos, porque si no nos ponemos un freno los seres humanos, somos irrefrenables. Tú hablaste de dos tipos de sociedad. Yo es que no sé si realmente las sociedades orientales y China en particular esté más contenta con este tipo de control. No recuerdo la cifra que daba Yushul Han, pero creo que decía que había una cámara por cada 6 habitantes en China, ¿no? Algo así. Yo he ido 2 veces a China, he visto cámaras en todos lados, incluso en los baños públicos, pero es cierto también que he podido estar en los parques a las 2 de la mañana, sé que soy vigilada, pero sé también que estoy segura, sin correr ningún bueno, riesgo. No sé si yo lo preferiría, pero es que nosotros somos occidentales y aprendimos y vivimos la libertad desde la modernidad, desde la ilustración, como una ganancia, Carlos. Por eso sería muy difícil, yo creo, pensar en que nos vamos a conformar y nos vamos a ordenar. Mira, tan difícil sería pensarlo como que en el momento presente tú ves qué sociedades confinadas son las que han quedado en sus casas, en sus departamentos sin salir, estando fuera el ejército incluso, ¿no? Ah, habiendo drones que no les permiten salir y aparentemente este confinamiento se ha llevado a cabo sin ningún problema. Yo estoy hablando de varios países del sudeste asiático, sí. donde la pandemia se pudo controlar con mayor velocidad. Pero mira lo que pasa en los otros países y mira lo que pasa en los nuestros y en el mío. Se hablaba hasta hace muy poco de que solamente el 46% de los mexicanos están autoconfinados.
en el momento de la mayor crisis de la pandemia. Ahora estamos a punto de alcanzar el punto más álgido, ¿no? El clímax. Y sin embargo, la gente está afuera, por las razones que tú quieras, muchas de orden económico, porque las enormes diferencias sociales, que esta es otra de las cosas que la normalidad, la nueva normalidad, no va a poder evitar. Las enormes diferencias sociales, el desempleo, todo esto. Bueno, en parte, una de las razones es que la gente vive al día y que entonces salir le representa comer. Se está jugando un riesgo, claro, pero también se lo juega al no salir. Claro, esta es una de las razones. Pero hay otra que tiene que ver simplemente con la idiosincrasia. En México, en mi país, lo vimos, por ejemplo, en Semana Santa, en las playas. Uh, y lo veremos el 10 de mayo, por supuesto que lo veremos, el Día de la Madre también, ¿no? Pero en Estados Unidos, para no ir más lejos, lo hemos visto también. Las sociedades en California misma, en varios estados, no solamente en los que están en el centro, las enormes marchas y protestas exigiendo salir porque es un derecho de los norteamericanos, porque la libertad está por encima de todo lo demás, a pesar de las sumas, de las muertes, de los contagios. Yo pienso que eso va a ser inevitable. Sí, yo creo que una lección muy interesante lo que decís, y una lección es que, bueno, a pesar de la globalización y de que nos hemos dado cuenta, lo dijiste al principio, que somos muy parecidos en muchísimas cosas y lo somos en el siglo XXI muy especialmente, pues también hay diferencias culturales muy notables que se han hecho evidentes en esta pandemia. Vos mencionás, bueno, sí, los latinoamericanos somos mal portados, digamos, como diríamos aquí. En general, en Costa Rica han aceptado, digamos, las normas, pero bueno, al principio hubo una cierta reacción en contra. Y sí, bueno, ha habido todo un debate de qué significa la libertad. No significa lo mismo en Occidente que evidentemente en el sudeste asiático, y tampoco en cómo lo entienden muchos de los estados norteamericanos en los cuales la libertad se entiende poder ¿Sí? llevar el rifle y comprar las armas que vos querás, ¿verdad? Mm, Lamentablemente. mm. Sí, creo que todo nos lleva otra vez a hacernos la pregunta ligada a la sobrevivencia de qué es la normalidad, cómo vamos a construir esa normalidad, qué normalidad queremos, ¿no? La normalidad ha sido siempre una fantasía, ¿no? Un constructo, por supuesto. Hay un libro maravilloso de una de mis autoras inglesas favoritas que se llama Janet Winterson y el libro se llama ¿Por qué ser feliz cuando puede ser normal? Y es, por supuesto, un título irónico, es la frase que le dice su madre, la madre a Janet. Janet es hija adoptiva, cuando ella le dice que es lesbiana, que quienes le gustan son las mujeres. Y la madre entonces le pregunta, ¿y por qué? O sea, ¿por qué quieres tener una pareja que sea mujer? Y le dice Janet, pues porque quiero ser feliz. Y la madre contesta, ¿y por qué ser feliz cuando puede ser normal? Sí. Entonces, esa normalidad que responde siempre al mundo de la ley y en parte al mundo de los consensos morales, sociales, es la que vamos a tener que replantearnos, la que tendríamos que replantearnos. Yo creo que sería un error craso volver a la normalidad de antes, que se abra la escotilla y que salgamos en estampida y que digamos, viva, qué maravilla, otra vez a contaminar, a producir y a consumir, porque creo que esta etapa, tal vez estoy hablando aquí por mí, tal vez es demasiado autobiográfico lo que voy a decir, pero así como te hablé de la sensación de la vuelta a la infancia, estos días también me han hecho darme cuenta de que no era completamente feliz. Ya sé que nadie es completamente feliz, ya sé que esto también se podría cuestionar, pero ese vértigo, ese vivir siempre al límite, forzando incluso el cuerpo, todas las capacidades, en una hipercompetencia, porque si no estás más allá de tus capacidades, entonces sientes que ha llegado
la fecha de caducidad, o que hay alguien que está pisando los talones en tu empleo y te lo va a quitar, o en la escuela, y que lo sienten los niños, ¿no? Esta competencia en las escuelas desde que son chicos. Eh, esa lucha por el poder, ese bullying, todo eso que tiene que ver con el mundo equivocado en el que estábamos, tendría que hacernos detener un poco y replantear. No sé de parte de quiénes, supongo que de parte de todos, que esto es algo que vamos a tener que hacer como sociedad de manera colectiva. No va a venir de los gobiernos, porque, porque el emperador sigue siendo el mundo del mercado. Y eso sí, aquí y en China. Así que no va a venir de ellos, tendrá Y, que lo, venir de nosotros. y probablemente lo seguirá haciendo. Eh, hace unos días vi una defensa maravillosa que hacías en un video de la crónica, y fundaste una colección de crónica. Eh, ¿Pensás que vamos a hacer crónica? Un poco todos estamos tejiendo una crónica colectiva, eh, en los memes, en los chats, en Facebook, en las redes sociales, en este ciclo de Centroamérica Cuenta. ¿Cómo visualizas ese proceso de escritura? Lo decías además, bueno, cada uno en su casa, como si fuera una especie de patchwork, de gran tejido, Ujú, ujú, ujú. gran trama que vamos construyendo todos, que me pareció una imagen muy hermosa. ¿Cómo ves eso? Exactamente como lo estás describiendo, como algo que es real y que además es inevitable. Estamos escribiendo la crónica de nuestros días en distintos medios y en distintos formatos. Ojalá que haya una forma después de hacer un alto para poder repensarla. Hasta antes de que esto ocurriera, Carlos, ah, yo pensaba que estaba en el centro de la discusión porque estábamos hablando de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres, porque acababa de ocurrir la inmensa marcha mundial del 8 de marzo, otro momento también colectivo excepcional. Eh, y sabemos que la violencia hacia las mujeres no se ha detenido, que todo lo contrario, que este confinamiento ha hecho que se invisibilice de nuevo, pero que haya un enorme número de mujeres que son asesinadas o que simplemente al estar en su casa, lejos de sentirse en el lugar más seguro, se sientan en el lugar más inseguro, no tengan para dónde huir, no tengan para dónde correr. Hasta hace poco esa era la realidad más actual, junto con las migraciones, junto con la desigualdad, con todo lo otro de lo que estabas hablando y junto con este lenguaje global que a todos los escritores nos seguía haciendo ruido. Se habían acabado las literaturas regionales, es cierto, pero también se había vuelto de alguna manera a una atomización de temas. Solo voy a poner un ejemplo, pero podría poner muchísimos. El gran libro Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, aún utilizando técnicas que te recuerdan a otros autores europeos, trata de un tema local, porque se lleva a cabo en un pueblo de Veracruz, lo que ella está contando, ¿no? Entonces, esta era la discusión más contemporánea hasta hace poco. En el momento del confinamiento, digamos, en noviembre quizá no lo sentíamos todavía tan cercano, pero hasta hace 6 semanas o 7 semanas a lo sumo, toda la historia de la literatura y de la cultura dio un giro. Todos nos volvimos anacrónicos. De aquí en adelante, esta es la literatura y la discusión que estará hablando del momento más reciente, quizá haciendo una revisión hacia atrás, por supuesto, desde luego, pero yo no dudo que esas crónicas vayan a empezar a circular de otras maneras que como lo están haciendo ahora, que sean un tema importantísimo en el caso de los escritores, en novelas, en cuentos, en crónicas, y que ya mismo se estén juntando también en revistas, y no solo las revistas especializadas. Fíjate, cuando fundamos esta colección crónica en la UNAM hace pocos años,
Eran pocas las revistas que se ocupaban de publicar crónica y además con malos resultados económicos. Digamos, Etiqueta Negra, ¿no? Digamos, El Malpensante, en fin, todas estas, Gato eh, Pardo, etcétera. Gato Pardo, por supuesto. Bueno, pero empezaron a ser deficitarias en términos económicos, a pesar de que la crónica es tan poderosa, porque la crónica entonces se trasladó a los libros. Se empezaron a publicar antologías de crónica, nosotros no fuimos los primeros, por supuesto, pero hicimos unas colecciones importantes. Y creo que esto va a crecer, que todavía más y más se van a publicar estas crónicas. Se acaba de hacer un dossier en la revista de la universidad maravilloso que yo les recomiendo a todos, que son las crónicas de la pandemia, donde están empezando a escribir sobre cómo viven su experiencia distintas autoras y distintos autores. Otra cosa más, creo que los niños, los chavos, los jóvenes que tienen acceso a los medios digitales y muchas veces con mejores resultados que nosotros porque ellas nacieron en esta era digital, están escribiendo sus propias crónicas también. Ya no son solo los recipiendarios de algo que no entienden qué es, están escribiendo de qué manera es distinta su vida ahora. Y todo esto va a ser una literatura muy rica que vamos a estar leyendo. ¿Tú estás escribiendo tus crónicas, por cierto? Un diario, que Eso. entra en los géneros de no ficción y como diría un amigo común, este género anfibio, este ornitorrinco de la literatura, creo que sí nos va a dar un poco la clave o el pie de este tiempo que estamos viviendo. Me avisan de Centroamérica Cuenta que estamos llegando al filo, no al filo de la historia, al filo de esta conversación maravillosa. Y creo que hay un gran desafío, coincido completamente con vos en que la violencia de género era quizá el tema más punzante hasta hace muy poco y también en Costa Rica, en Centroamérica, hay una sensibilidad enorme hacia, hacia eso y que el desafío va a ser que no sea de nuevo enterrado debajo de esta especie de gran paréntesis en la historia que la pandemia nos ha puesto. No sé si querés hacer una última reflexión para cerrar por lo menos esta conversación. En primer lugar, te agradezco la oportunidad de haber conversado contigo. En público y en privado siempre es un deleite, siempre me ayudas a pensar. Y agradezco a Centroamérica Cuenta mucho la oportunidad y espero que estos paseos pandémicos pronto se conviertan en los paseos a los que estamos acostumbrados, donde los escritores volvamos a tener la oportunidad de encontrarnos, porque este es otro miedo, ¿verdad? ¿Cuándo volveremos a viajar? ¿Cuándo volveremos a encontrarnos? Bueno, que nos sigamos encontrando en los libros, por supuesto, que escribamos muchos, que leamos muchos libros, pero que también nos encontremos, como dicen en las iglesias de los pueblos en México, de bulto. Muchas gracias, Rosa. Quería invitarlos el próximo martes 12 a la próxima sesión de Autores en Cuarentena con un encuentro maravilloso del extraordinario escritor mexicano Elmer Mendoza con el periodista salvadoreño Oscar Martínez, martes 12, 7 de la noche, hora de Centroamérica, 8 de la noche, hora de México. A todos los que estuvieron con nosotros y a vos, Rosa, pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero Gracias. placer. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.